Amén. Aleluya. Y los que estamos de ayuno tenemos más fuerza. Y esos que desayunaron, ¿cómo dice? ¿Han visto? ¿Han visto cómo el espíritu es más fuerte? Los que estamos en el espíritu, los que no hemos dado alimento a la carne, estamos ahí. ¿Y los que desayunaron? A ver, ¿cómo dicen los que desayunaron? Amén. 2. Otra vez. ¿Cómo dicen aquellos que han desayunado? Amén. Aleluya. Aleluya. Dense un fuerte aplauso otra vez. Por aquellos que desayunaron, lo rico que comieron. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén. ¿Cuántos están agradecidos porque no falta el alimento en la mesa? ¿Cuántos están agradecidos porque tienen la nevera llena? Siendo que hay mucha gente que está pasando por necesidades, está pasando por tiempos de conflicto como es la guerra en este tiempo. Mucha gente que ha tenido que salir de sus hogares, no tienen nada, han perdido sus seres queridos. Y ustedes deberían estar gozosos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Aleluya. A ver, despiértese todo el que está dormido. Despiértate tú que duermes, dice la palabra. ¿Para qué? Para que te alumbre la luz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Yo he preparado un mensaje como de avivamiento, de rompimiento, algo apostólico, algo que viene a quebrar, a romper. ¿No saben qué me dijo el Espíritu Santo? Hay mucha gente que no lo va a recibir. ¿Por qué? Porque no saben reconocer mi voz, porque no saben oír mi voz. Entonces he traído esta palabra, esta es una enseñanza el día de hoy. Esté atento para recibir esta enseñanza. Es reconociendo la voz de Dios, reconociendo la voz de mi mente y reconociendo la voz de Satanás. Hay 3 voces que se mueven alrededor nuestro. Una es la voz de Dios, otra es la voz de nuestra mente. Yo siempre suelo decir, ya la gente que está acostumbrada a mí ya ha escuchado varias veces de que yo siempre estoy diciendo que mucha gente ha venido a mí a decirme, el Señor me dijo, el Señor me dijo. Pero ahora, ¿a cuál Señor se está refiriendo? ¿Al Señor Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra? ¿Al Señor alma o al Señor del infierno? ¿A cuál Señor? Porque muchas veces confundimos. ¿Sí o no? ¿A cuántos le ha pasado? Así es. ¿A cuántos le ha pasado que cuando viene una voz en su mente no sabe identificar? ¿Será que esto es de Dios? ¿Será que es el Señor el que me está diciendo esto? ¿A cuántos le ha pasado? Amén. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que hemos dudado a ver si esta es la voz de Dios o no. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser efectivos para identificar la voz que nos está hablando? ¿Cómo podemos ser efectivos? Mira, vamos al primer versículo de esta mañana. Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿por medio de qué? Por medio de su espíritu. Y dice también en el verso 19, el verso 19 no lo tenemos, que está hablando acerca del amor que excede todo conocimiento. El amor que excede todo conocimiento. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Cuando nos dice el ser fortalecidos en el hombre interior por medio de su Espíritu Santo, nos está hablando de que nosotros tenemos un hombre interior dentro nuestro. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que hay un rebelde viviendo dentro nuestro? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces ese rebelde se suele manifestar? En algunas oportunidades se manifiesta, ¿no?
la palabra del Señor que nosotros somos tripartitos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. También dice la palabra del Señor que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. ¿Sí o no? Mira lo que dice Apocalipsis. Este es el apóstol Juan hablando. Dice, yo estaba ¿en qué? No dice yo estaba en la carne, o sí dice. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, ¿cómo qué? Como de trompeta. Wow. La voz que había percibido Juan no es con estos oídos naturales. ¿Qué voz había percibido él? ¿Cómo? Él había percibido la voz de Dios. Y él supo identificar la voz de Dios. Pero ¿cómo él supo identificar la voz de Dios? Porque dice la palabra, mira, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. ¿Cuántos acá alguna vez han estado en el Espíritu y pudieron identificar la voz de Dios? Pero quiero decirte algo, iglesia. Cuando tú estás en la carne, tú no oyes la voz de Dios. Cuando estás muy ocupado haciendo ciertas cosas, tú no puedes oír la voz de Dios. ¿Cuántos lo comprenden? ¿Cuánta gente aquí está trabajando 24/7? Mucho trabajo. Y no me digas que estás oyendo la voz de Dios. Porque Dios habla en la calma y en la quietud. Uno tiene que estar quieto. ¿Qué le dijo el Señor al salmista? En el Salmo 46:10 está esto. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que aquietar nuestro espíritu para poder percibir la voz de Dios. Amén. ¿Qué dice Juan 4:24? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Wow. ¿Qué dice la palabra? A ver, vamos a predicar juntos hoy. Me van a ayudar. ¿Qué es Dios? Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, yo te pregunto, iglesia, cuando tú estás en la carne, cuando estás afanado en muchas cosas, ¿tú puedes percibir la voz de Dios? ¿Vienen voces a tu mente? Sí. ¿Identificas la voz que viene a tu mente? ¿Cómo puedes identificar la voz que viene a tu mente? Muchas veces no lo identificas. Yo siempre le enseño a la gente aquí en este lugar, cuando doy el discipulado, de que cuando viene una palabra contraria a la palabra de Dios, eso no viene de Dios. Pero ¿qué pasa cuando Satanás te ataca también con la palabra? Porque ¿ha ocurrido o no ha ocurrido? ¿Cómo le atacó Satanás a Jesús en el monte de Getsemaní? ¿Qué fue lo que él le dijo? ¿Pero qué le dijo Satanás? ¿Por qué no te tiras? Él mandará a sus ángeles. ¿Le dijo o no le dijo? ¿Acaso Dios te puede decir a ti que te tires de un edificio y que Dios va a enviar a sus ángeles para que tus pies no tropiecen en piedra? ¿Dios habla de esa manera? ¿Sí o no? Pero muchas veces Dios habla de manera loca. Pero ¿cómo tú puedes identificar que es la voz de Dios? Partiendo el alma del espíritu. Es la única manera. Mira, siguiente versículo que dice. El primer principio para todo esto es que nosotros tenemos que estar en el espíritu. Tenemos que salir de la carne y entrar en el espíritu. Pero no podemos ser 100% espíritu todavía. ¿Por qué no? Porque estamos en esta
esta tierra porque tenemos este cuerpo y este cuerpo necesita ser alimentado. El espíritu no tiene hambre. Gloria a Dios, dicen algunos, ¿eh? El espíritu no come, el espíritu no se alimenta como se alimenta el cuerpo. El espíritu se alimenta ¿de qué cosas? ¿De qué cosas? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Mira lo que dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir, ¿qué cosa? El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, iglesia, es necesario para que nosotros podamos partir el alma del espíritu, que nosotros estemos constantemente con la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué es necesario hacer, pastora? ¿Sabe qué es necesario hacer? Escudriñar la palabra por lo menos 45 minutos por día, constantemente. ¿Cuántos lo hacen? No levantes tu mano. Respóndete a ti mismo. ¿Cuántos lo hacen? Muchos que están ocupados pueden hacerlo por 20 minutos. La palabra de Dios no se contradice. Lo que tú lees en este libro, después va a concordar lo que dice en otro libro. Lo que dice un profeta concuerda perfecto con lo que dice el otro profeta. La palabra de Dios no se contradice. Por eso nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que yo siempre le enseño a la gente aquí en discipulado? ¿Qué es lo que liberta? La palabra. ¿Qué es lo que sana? La palabra. Cuando la palabra, mira, ¿qué nosotros tenemos que hacer para poder oír la voz de Dios? Punto número 1. Orar. ¿Sí o no? Cuando nosotros oramos, nosotros estamos hablando con Papá Dios. ¿Y Papá Dios cómo nos habla? ¿Cómo nos habla? Por medio de la palabra. Iglesia, hoy quiero enseñarte algo muy importante y muy poderoso. Oración sin palabra no te va a llevar lejos. La oración tiene que ir de la mano con la palabra de Dios. Cuando nosotros nos ponemos a orar, tenemos que partirnos con la palabra. Porque ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Estamos leyendo, mira lo que dice. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra. Penetra, la palabra penetra, la palabra parte, la palabra separa el alma del espíritu. Mira, cuando nosotros queremos oír la voz de Dios, tenemos que salir del reino de la carne, entrar y conectarnos con el Espíritu Santo de Dios. Te pongo un ejemplo. Los perros ladran, ¿sí o no? Nosotros podemos entender ¿qué mensaje están enviando los perros cuando ellos ladran? ¿Podemos entender qué es lo que ellos están diciendo? Porque cuando ellos ladran, ellos hablan. ¿Nosotros podemos comprender lo que ellos dicen? No. ¿Saben por qué? Porque nosotros no nos metemos en su reino. Es así mismo. También en el mundo espiritual. Nosotros tenemos que meternos en el reino de Dios. Tenemos que meternos en el mundo espiritual. ¿Cuántos acá alguna vez el Señor les habló? ¿Cómo habla el Señor? El Señor habla de repente. Tú no estás pensando nada y de repente te viene un mensaje. ¡Bum! ¿A cuántos le ha pasado? Aquí en medio de las oraciones, muchas veces cuando estamos orando, de repente vienen mensajes del cielo. De repente Dios mismo habla y el Señor dijo esto, esto y esto. ¿Y saben qué? ¿Cómo confirma? Porque luego después sucede. Porque luego después el Señor le revela a otra gente. Es esto, es esto, es esto. ¿Cuándo habla la mente? Ahora ya sabemos cómo habla Dios. ¿Cómo podemos identificar la voz de Dios? ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Cómo se identifica la voz de Dios? Sin la palabra.
Sin escudriñar la palabra no podremos oír la voz de Dios. Gente que no lee la Biblia, gente que no estudia la Biblia, no puede oír la voz. Y no solamente leerlo, porque hay mucha gente que lo lee y no lo comprende. Hay que escudriñar la palabra de Dios. ¿Cuántos lo hacen aquí? A ver, ¿nadie escudriña la palabra de Dios? ¿Cuántos se meten en la palabra de Dios y pueden oír cuando Dios habla? Porque solamente cuando nosotros nos metemos con la palabra de Dios podemos conocer el carácter de Dios. Podemos conocer cómo Él se mueve, cómo Él actúa, cómo es que Él hace las cosas. Y uno puede identificar, ah no, esto vino de Dios. Porque el enemigo también se disfraza, ¿sí o no? Ahora, identificamos la voz de Dios, el primero. Segundo, ¿cuándo es la voz de la mente? ¿Cuándo es la voz de la mente? Que dice Hebreos, tenemos Hebreos 4:12, el siguiente. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¡Wow! Este es el apóstol Pablo hablando. El mismo Saulo que perseguía a la iglesia de Jesucristo es el mismo Pablo que hoy está diciendo: yo con toda buena conciencia he venido delante de Dios, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es necesario hacer? Limpiar nuestra conciencia. Tenemos que limpiar. ¿Cómo yo identifico que es mi mente la que me está hablando y no es la voz de Dios? ¿Cómo lo puedo identificar? Cuando la mente actúa, yo digo y yo hago lo que yo quiero decir y lo que yo quiero hacer. ¿A cuántos le pasó? ¿A cuántos le pasó? Yo sé que le pasó a mucha gente que ha confundido y por una emoción se ha liado a hacer cosas que después trajeron consecuencias a sus vidas. ¿Sí o no? ¿A cuántos le pasó? A mí me ha pasado en algunas oportunidades, en varias oportunidades. Y yo creo que a todos nos pasó en varias oportunidades. Porque ¿qué es lo que hace? Viene la voz de la mente y te dice lo que a ti te gusta y lo que tú quieres. Esa es la voz de tu mente, esa es la voz de tu carne, ese es el deseo de tu carne. Cuando habla la mente, cuando habla la mente, siempre te va a decir el deseo tuyo. Es el deseo, el anhelo de tu carne, de tu corazón. Pero pastora, si la palabra también habla acerca del anhelo del corazón. Dios dice, ¿no? La Biblia nombra el anhelo del corazón, ¿sí o no? Pero tenemos que alinearnos. Por eso Pablo decía que nosotros tenemos la mente de Cristo, porque nosotros tenemos que sanar nuestra mente. Tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente, la conciencia. Mira, ¿cuándo es la voz de la conciencia? La voz de la conciencia es cuando la voz es la que ayuda, la que tiene alianza con el Espíritu de Dios. Vale decir, te explico. La voz de la conciencia es tu espíritu y la voz del Espíritu Santo te habla directo a tu espíritu. ¿Cuántos sabían eso? Amén. El Espíritu Santo de Dios tiene conexión con tu espíritu, no con tu carne, no con tu alma, porque tu alma es la carne. Muchas veces, es que no siento en mi corazón hacerlo. ¿Qué es el corazón? El centro operativo del alma. ¿Y qué es tu alma? La carne. ¿Sí o no? Aleluya. A ver, levántate un momento, levántate. Levántate en el nombre de Jesús. Si me puedes poner una cancioncita que
Eso, amén. Levanta tus manos y declara, Señor, gracias, porque tú tienes un mensaje para mi vida en este día. Y no me voy de este lugar sin recibir lo que tú tienes para mi vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Siéntate nuevamente. Vamos a continuar. La voz de la conciencia es aquella voz que alguna vez te advirtió y te dijo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas porque ese negocio te va a salir mal, no lo hagas, no hagas esto en cualquier circunstancia, en cualquier área. La voz de la conciencia te advierte, esto va a traer consecuencias. ¿A cuántos le pasó? ¿A cuántos le pasó? La voz de la conciencia, la voz del Espíritu Santo de Dios ahí hablándote. Pero tú no le has hecho caso. ¿Por qué? Porque has preferido hacer caso a la voz de tu mente. La voz de tu mente siempre va a hablarte lo que a ti te guste. O lo que a ti te convenga según tú crees que te conviene. ¿Cuántos de ustedes han creído alguna vez, pero esto es lo que a mí me conviene? No le han consultado a Dios y realmente no le ha convenido. ¿Sí? Tenemos en 1 Samuel capítulo 30, que no tenemos acá, eso es para leerlo en la casa, que fue lo que le ocurrió a David. David lo perdió todo, porque él se metió en una guerra que no era suya. Y dice la palabra del Señor que cuando después de 3 días de guerra, ellos volvieron a Siclag, que era su hogar, dice que lo encontraron todo destruido, todo. Han perdido sus mujeres, han perdido sus familias, han perdido todo. Fue la primera vez que yo encuentro en la Biblia que David no le consultó a Dios lo que él tenía que hacer. David tenía éxito porque él le consultaba a Dios lo que él tenía que hacer. Dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 30, en 1 Samuel capítulo 30, cuenta de que dice que David ahí fue y consultó al efod. ¿Qué era el efod? Era consultar con Dios. Y Dios le ha dicho, síguelos, persíguelos, lo vas a recuperar todo. Y David así lo hizo y él pudo recuperar todo. ¿Pero qué tuvo que hacer David? Tuvo que consultarle a Dios. Entonces yo te pregunto, iglesia, ¿por qué muchas veces tú tomas decisiones sin consultarle a Dios? ¿Por qué muchas veces tú oyes solamente la voz de tu mente? Lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado alguna vez? Yo creo que a mucha gente aquí no le pasó. Aquí todos oyen la voz de Dios. Aquí todos están en victoria. Amén, aleluya, gloria a Dios. Hey, mira lo que dice Hechos 23:1. ¿Qué dice? Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Por qué volvemos a repetir este versículo? ¿Cuántos pueden decir y declarar aquí en este lugar? Yo vivo con toda buena conciencia delante de Dios. No hay ninguna voz que a mí me puede acusar porque lo estoy haciendo bien delante de Dios. Pero la palabra de Dios que dice que todos somos pecadores, por lo tanto fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero aunque nosotros tengamos un cuerpo pecaminoso, podemos partir el alma del espíritu, la carne de lo espiritual. ¿Por medio de qué? La palabra. ¿Por medio de qué, iglesia? ¿Estamos entendiendo? Por medio de la palabra. Amén. Entonces, cuando nosotros oímos la voz de Dios, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Mediante qué cosa?
escudriñando la palabra de Dios. Solamente cuando nosotros estamos en el Espíritu, nosotros podemos tener una comunicación con Dios. Porque la voz de tu mente siempre te va a hablar de acuerdo a tu conveniencia. Lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada. Y eso se va a acomodar. Mira, hay mucha gente, y esto yo lo he vivido, hay mucha gente que acomoda la palabra de Dios a su situación, a su conveniencia, a como mejor a ellos les conviene, o como mejor a ellos les quede hacerlo. ¿Sí? Ahora, vamos a tocar el último punto, Génesis. Mira, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y continúa la palabra diciendo que la serpiente le dijo, con que no muráis, no moriréis. ¿Cómo yo puedo identificar que es la voz de Satanás, el diablo, hablándome? Porque exagera las cosas. Miren lo que dijo en el versículo 1. ¿Qué dijo en el verso 1? Que Jehová les había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Cuando Dios le ha dicho a ellos que no coman de un solo árbol que estaba en el huerto, era uno solo. Eso fue lo que Jehová Dios dijo. Pero ¿cómo vino la serpiente? Astuta, mentirosa, a venir a decir. Vino a exagerar. Entonces, ¿cómo tú puedes identificar que es la voz del diablo hablándote? Porque él va a venir a adulterar la palabra. Él va a venir a hablarte con exageración. Mira, y aquí hay un ejemplo claro. ¿Cuántas veces te ha llegado chismes? ¿Cuántas veces? Iglesia, ¿has escuchado chismes? No, aquí nadie escucha. No, si es chisme, hermano, no, yo no lo escucho. Marifil y lengua larga chismosa ya no es mi amiga. Los chismes siempre se cuentan con exageración. ¿Cómo hemos escuchado la palabra el domingo pasado que ha dicho el hermano mayor? ¿Qué le ha dicho el padre? En el hijo pródigo. Este tu hijo que se anda acostando con rameras. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Esa qué voz era? La voz del diablo. La voz de Satanás. Exagerando las cosas. Diciendo las cosas como no son. Por eso es que el chisme es satánico. Porque el chisme nunca te va a ser contado como realmente es. Siempre llega a ti con exageración. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Qué hago yo para oír la voz de Dios? Escudriñar la palabra. ¿Qué tengo que hacer cuando yo oro? Me tengo que partir con la palabra de Dios. Tengo que separar lo carnal de lo espiritual. Pastora, pero es que vivimos en un cuerpo pecaminoso, sí, pero podemos partirlo. Para eso está la palabra. Yo puedo separar la carne y estar en el espíritu para yo tener comunión con mi papá Dios. Porque si yo no saco la carne, yo no puedo oír la voz de Dios. Yo voy a oír la voz de mi mente. ¿Sí? ¿Sí o no? Y ahora, ¿cómo yo identifico que es la voz de mi mente? ¿Cuándo es la voz de tu mente? ¿Sabes cuándo, iglesia de Jesucristo? Cuando tú no escudriñas la palabra. Cuando tú no estás en comunión con Dios. Hay mucha gente que dice que está en comunión con Dios y no ora conforme a la palabra de Dios.
Si hay algo que yo siempre les enseño a la gente aquí es tenemos que orar con la palabra. Tenemos que hablar con la palabra. ¿Sí? ¿Qué fue lo que Satanás, el diablo, le dijo a Jesús? A sus ángeles mandará para que tus pies no tropiecen en piedra. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Escrito está también, al Señor tu Dios no tentarás. ¿Sí? ¿Fue eso o no fue eso lo que le dijo? Entonces, reconocemos nosotros cuando es Dios hablando. ¿Estamos aprendiendo cómo reconocer la voz de Dios? Amén. ¿Estamos aprendiendo cómo reconocer la voz de mi mente? Cuando la mente actúa, casi siempre, iglesia, vas a hacer lo que a ti te place, vas a decir lo que a ti te place. Sin embargo, la voz de Dios te va a venir como un destello. Tú no lo estabas pensando, tú no lo estabas esperando, pero de repente viene la voz de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez que de repente vino a ti una voz cuando no estabas pensando en nada? ¿Sí? Ahora, ¿por qué Dios no tiene relacionamiento con los sentidos humanos? Con los sentidos naturales. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque nosotros como humanos razonamos la palabra. Cuestionamos la palabra. Por eso Dios no tiene relacionamiento con nuestros sentidos naturales. Tiene relacionamiento con nuestros sentidos espirituales. Y quiero decirte algo muy importante en esta mañana. Lo que tú alimentas es lo que va a tener más fuerzas en tu vida. Si tú alimentas tu carne, es tu carne la que va a tener más fuerza en tu vida. Si tú alimentas tu espíritu, es tu espíritu quien va a tener más fuerza en tu vida. ¿Y para qué nos sirve a nosotros la palabra de Dios? No solamente para hablar la profecía que Dios nos está hablando o para los dones, no. Nos sirve para minimizar errores, para no abortar propósito en nuestras vidas. ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios? Cuando nosotros logramos oír la voz de Dios en nuestras vidas, eso nos sirve para nuestras familias, para nuestros ministerios, aún en el trabajo, las decisiones que nosotros tomamos. Mira, iglesia, cuánta gente hay en este tiempo sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Conocen a gente así? Y gente que se queja por la situación en la que le toca vivir. Y es la consecuencia de no oír la voz de Dios, de hacer caso a la voz de su mente, a hacer caso a la voz del diablo que vino a confundir. Pero yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que a partir de hoy ya el enemigo no te va a confundir, viniéndote a hablar en el nombre de Jesús. Levanta tus manos en esta hora. Levanta tus manos. Aleluya. Cierra tus ojos. Aleluya. Ponte de pie en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Ora y declara conmigo. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, declaro con mi boca en esta mañana, Señor, que tu palabra va a cobrar vida en la mía y se activa de manera sobrenatural para que yo pueda oír la voz de Dios y ya no oír a la voz de mi mente y a la voz de Satanás, el diablo. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana, Señor, declaro que tu palabra viene a partirme, a partir el alma del espíritu, en el nombre de Jesús. Aleluya.
Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, en esta mañana, Señor, declaro y profetizo sobre este pueblo que llega la claridad a sus mentes. Oh Dios mío, se renueva el espíritu de su mente. Se renueva el espíritu de su mente en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, en esta mañana, Señor, declaro y profetizo que es tu palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Viene en esta hora, Señor, a partir el alma del espíritu en el nombre de Yeshua HaMashiach. Viene, Señor amado, a penetrar hasta los tuétanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y lo que ellos creían que venía de ti, Señor, en esta hora se va. En esta hora se va en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora vengo anulando toda voz del diablo. Toda voz del diablo en la vida de ellos. Toda voz de su carne. Toda voz de ese yo que les está hablando constantemente. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Yeshua HaMashiach. En esta mañana, Señor, toda voz que no viene de ti se hace polvo. Cae por tierra. Cae por tierra en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, todo engaño, porque dice tu palabra, Señor, que Satanás es el engañador. Todo engaño que ha llegado a ellos, aún por medio de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora se hace polvo, en esta hora cae por tierra, en esta hora cae por tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, todo engaño que ha llegado a ellos, toda duda que ha llegado a ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo declaro en esta mañana, Señor, que ellos aprenden a discernir la voz del Espíritu Santo de Dios. Ellos aprenden, Señor, a poder oír tu voz en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, gracias. Gracias, iglesia. Aprende. Lo primero que Dios va a traer a tu vida, lo primero que la palabra de Dios, cuando es la voz de Dios hablándote, es que tú vas a tener ánimo, vas a tener gozo, vas a tener paz en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando viene una palabra a ti que te confunde, que no trae paz, que te hace dudar, deséchalo. Consulta la palabra, así como hizo David. Él consultó el efod. Tú consulta la palabra de Dios, y cuando Dios te habla, esa palabra va a traer paz, esa palabra te va a dar ánimo, esa palabra te va a dar gozo en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya, Señor, en el nombre de Yeshua. Toda confusión en las mentes, ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Oh Dios mío, todo dardo de fuego del maligno que va atacando la mente de ellos, en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro que ellos comienzan a usar el arma. Oh Dios mío, ellos comienzan a usar el arma en el nombre de Jesús de Nazaret. Ellos usan el arma espiritual, es el escudo de la fe. Vamos, levantan esta mañana el escudo de la fe. El escudo de la fe que va a hacer ir de vuelta a todo dardo de fuego del maligno que viene a atacar tu mente. La mente es el campo de batalla del enemigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo declaro en esta hora, Señor, que este pueblo va a discernir tu voz. Ellos van a poder oír tu voz, porque tú constantemente estás hablando. Todos los días tú estás hablando, Papá del cielo. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro en esta mañana, Señor, sed y hambre por tu presencia. Oh Dios mío, sed y hambre por tu presencia. No solamente en oración, sino escudriñando, sino estudiando tu palabra, Señor. Esa palabra viva y eficaz, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Oh Dios mío, en esta mañana, Señor, te doy gracias, porque viene la claridad en sus mentes. Viene, Señor amado, en la presencia del Dios soberano y todopoderoso, cayendo sobre ellos en esta hora. Un despertar espiritual, por medio de tu palabra. Tu palabra, Dios mío, es la que sana, es la que restaura, es la que liberta, es la que levanta, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te doy en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Y la iglesia dice amén. ¿Cómo dice la iglesia? Amén. ¿Cómo vas a poder oír la voz de Dios? Con la palabra. Con la palabra.
te vas a tener que partir con la palabra de Dios. Muchas veces la palabra de Dios no es conforme a tu deseo carnal. ¿Sí o no? Muchas veces la palabra de Dios te confronta. Muchas veces, iglesia. Pero es la palabra de Dios la que te va a hacer llegar al propósito. Es la palabra de Dios. Dice la Biblia, no sé si así dice en la tuya, pero en la mía dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Toda circunstancia está sujeta a cambio. Lo único que nunca va a cambiar es la palabra de Dios. Por eso yo siempre le enseño a la gente aquí en este lugar, en los discipulados, hablen la palabra, declaren la palabra, desaten la palabra en el nombre de Jesús. Pero está ocurriendo totalmente lo contrario, no importa, tú habla la palabra en el nombre de Yeshua. Pastora, pero es que no puedo declarar que mis hijos son siervos de Dios porque ellos están perdidos en el mundo. Habla la palabra. Mis hijos son hijos de la promesa. ¿Sí o no? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí o no? En tiempos de angustia, de tristeza, ¿qué es lo que vas a hablar? El gozo de Jehová es mi fortaleza. El gozo de Jehová. Mi gozo no depende de nada natural. Mi gozo viene del Señor que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. De ese viene tu gozo, iglesia de Jesucristo. Todo lo demás puede cambiar. Todo lo demás va a cambiar conforme a como tú le busques a Él. Amén. Aleluya. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor.